John Travolta, 3 amores perdidos por la misma causa, la muerte de su hijo y el deseo de mantenerse vivo. Mira el video completo, así conoces todos los detalles de este gran artista. Su madre, su primera novia y Kelly Preston, su mujer por 30 años y madre de sus 3 hijos, murieron a causa del cáncer de mama. Con Preston había atravesado antes el dolor más tremendo, la muerte de su hijo Jet, en 2009. Cómo enfrentó las tragedias, su devoción por la cienciología y los rumores sobre su sexualidad. Como aquel chico malo que se hizo famoso bailando la coreografía de Staying Alive y que hoy con 71 años tuvo que aferrarse a ese mantra para seguir adelante. Creció como un típico hijo de los suburbios neoyorquinos de New Jersey, mitad italiano, mitad irlandés. John Joseph Travolta lleva esa mezcla en las facciones y también en el espíritu, el porte latino y los ojos azules y profundos, la gracia y el baile y también el conservadurismo religioso. Su padre, Salvatore, pertenecía a la segunda generación de sicilianos en América, era un jugador amateur de fútbol americano y tenía una gomería. Su madre, hija de irlandeses, Helen Burke, era actriz y cantante, actuaba en la radio y daba clases de teatro en una secundaria. Todos sus hijos estaban llamados a seguir sus pasos, y lo hicieron. El menor de 6 hermanos, John nació el 18 de febrero de 1954 y fue educado como católico, pero para 1975, cuando rodó su primer gran papel en el cine como él, Bully de Sissy Spacek en Carrie en 1976, ya se había convertido a la cienciología. Los comienzos habían sido en Broadway, en la versión teatral del musical Gris con el que más tarde consolidaría su estrellato. Con esa obra llegó a Los Ángeles y se instaló allí en busca de oportunidades. Las obtuvo rápido. También en 1975 consiguió notoriedad como Vinnie Barbarino en la serie estudiantil Welcome Back, Kotter, donde desplegó sus raíces italianas. En esa época, Travolta apostaba también a su carrera de cantante. Un año más tarde llegaría al top 10 del Billboard con el hit Let Her In. Era 1976 y ya se perfilaba como el galán joven del momento, además de en Carrie. Actuó en el drama televisivo El chico de la burbuja de plástico. Pero el gran éxito y la prueba de su versatilidad sin límites se la daría Fiebre de sábado por la noche en 1977, donde puso en juego todos los recursos que traía en la sangre. Tony Manero era un chico italo-americano como su padre, pero bailaba como su madre, que obtuvo un pequeño papel en la película de John Badham. Sería el último de su vida. Murió en 1978 de cáncer de mama. Esa enfermedad sería su karma y su desgracia. Perdió a las 3 mujeres más importantes de su vida de esa manera. Conoció a Diana Hyland mientras rodaba El chico de la burbuja de plástico. Ella hacía de su madre y la atracción fue instantánea. Ella le llevaba 18 años y tenía un hijo de 3 años fruto de una relación anterior. Él se enamoró del paquete completo. Adoraba a Zachary. Pero en 1977 le diagnosticaron cáncer de mama y aunque se sometió a una doble mastectomía, no pudo superarlo. Todo se dio al mismo tiempo. John estaba feliz y excitado por su primer protagónico en el cine y había entrenado durante 5 meses con el coreógrafo Denny Terrio, uno de los pioneros del disco, que le enseñó el mítico pasito en el que señala con el índice en Staying Alive. Entonces llegó el diagnóstico de Diana, demoledor e irreversible, y cambió todo su mundo de un día para el otro y sentó un precedente: la felicidad iba a costarle siempre. Wensley Clarkson, su biógrafo, cuenta que Travolta se repartía entre el rodaje y los cuidados a la mujer que amaba. En el set, escribe Clarkson, el actor luchaba para contener sus emociones, tenía que pasar de ser la pareja atenta de alguien que se estaba muriendo, al chico arrogante y callejero de Fiebre de sábado por la noche. Diana Hyland murió en Los Ángeles el 27 de marzo de 1977. Mientras John estaba en plena filmación de la película que le valdría sus primeras nominaciones como mejor actor en los Golden Globes y los Oscars con solo 24 años. Murió en sus brazos, e inmediatamente él voló de regreso al set en Nueva York,
casi como si nada hubiera pasado, dice Clarkson. Entre las tomas, el propio Badham decía que John estaba roto, era un zombie. Hace unos años, él mismo lo contó a The Daily Beast: cuando hice Fiebre del Sábado por la noche, mi novia acababa de morir y yo no me daba cuenta de que usaba ese dolor para actuar. Pero hay una escena en la que la chica me besa en la mejilla y yo me largo a llorar. ¿Cuánto de eso tenía que ver con mi vida personal? No lo sé. Actuar siempre es una mezcla de lo que traes con vos como ser humano y la literalidad del guión. Pero pese a su dolor, su carrera ya había despegado por completo. En 1978, Grease llegó finalmente al cine y Travolta apareció como el protagonista natural. Danny Zuko también era un chico malo, pero sensible que desplegaba todos los trucos de baile que había aprendido de su madre. Fue un éxito que, como Fiebre de Sábado por la noche, pasaría a la historia como un clásico. Después llegaría otro hit de taquilla, Urban Cowboy, con Debra Winger. En 1988 había conocido a la bella actriz australiana Kelly Preston mientras coprotagonizaban Los Expertos. Fue amor a primera vista. Cuando se cruzaron por primera vez, Kelly estaba apenas separada de su marido, Kevin Gage. De repente lo vi caminar hacia mí con actitud y con sus 2 perros, y me enamoré, confesaría ella. Pero el noviazgo, al principio, no prosperó. Antes de casarse con Travolta en París, en 1991, Preston salió con George Clooney y hasta estuvo a punto de casarse con Charlie Sheen. A su vez, él tuvo muchos romances, entre otros, uno muy publicitado con Catherine Deneuve. El 2 de enero de 2009, la tragedia lo sacudió de nuevo cuando su primogénito, Jet, murió en unas vacaciones de Navidad en las Bahamas. Tenía apenas 16 años, y la causa del fallecimiento, según el acta de Bahamas, indicaba un ataque de epilepsia por el que se golpeó y quedó inconsciente en la bañera. Sufría de epilepsia desde que era un bebito y Travolta contaría después, bajo palabra, que su hijo padecía síndrome de Kawasaki, era autista, y los ataques y las convulsiones le ocurrían de manera regular. ¿Hubo dudas sobre su tratamiento? ¿Acaso no se lo medicó lo suficiente para cumplir con los designios de la cienciología? Si conoces algo al respecto, déjalo en los comentarios. Esta ha sido la historia de vida de John Travolta. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Te espero en el próximo video.